Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de economía. El Producto Interno Bruto creció 0,3% en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año pasado. Se trata esta de la menor expansión en 2 años, de acuerdo a lo informado por el Banco Central. Vamos a profundizar en este tema junto a Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, que nos acompaña en esta ocasión aquí en el estudio. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Bueno, gracias a ustedes y encantado de estar aquí una vez más. Primero, Alejandro, quisiera... para orientarnos también respecto a esta gran cantidad de cifras que se entrega por parte del Banco Central, por parte del INE, también en ciertas ocasiones cifras económicas. ¿Qué implica en concreto la publicación de esta cifra en el informe de cuentas nacionales del Banco Central? Este 0,3% que se registra del Producto Interno Bruto, de la variación respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, ¿qué implica? Bueno, esta es la confirmación de que la economía sigue en una trayectoria bajando, ¿no es cierto? Y claramente acercándose a lo que hemos predicho varios economistas, entre ellos yo, de que vamos a tener un cuarto trimestre con una trayectoria negativa. Es decir, nos estamos acercando a la recesión, ¿no? Claramente. Y esta cifra del tercer trimestre no hace más que confirmar eso. De todas formas, esta cifra está muy levemente, 0,1% sobre, claro, pero 0,1% sobre lo que esperaban los expertos en promedio, esperaban aproximadamente un 0,2%, finalmente se publica este 0,3%. ¿Algo de buen pronóstico quizás puede generar esta contradicción con lo que se esperaba o no? No, yo creo que no, yo creo que están marcadas las trayectorias. Claramente la economía va a una etapa donde la trayectoria va hacia la parte negativa del ciclo. Y esto no es buena noticia, porque alguien me decía en la mañana qué es lo peor que se puede asociar a una trayectoria a la baja. Y lo peor es que afecta a otras variables, entre ellas al empleo, ¿no? Y por lo tanto es la peor parte que tiene una recesión, que empieza a aumentar el desempleo, y por lo tanto hay menos consumo, que es otra cosa que también va a afectar, menos consumo, y también va haciendo más difícil la vida de la familia. Claro, viene a generar ahí una especie de efecto en cadena, porque uno solo ve números en estos informes, pero claramente esto tiene efectos en la vida de las personas, en la economía también a nivel nacional. Ahora, ¿qué índices o qué sectores han estado empujando esta cifra, empujado esta tendencia hacia la baja? Bueno, en general los sectores que son intensivos en consumo y ligado también a empresas que necesitan insumos. Por ejemplo, el sector industrial está siendo afectado por esta baja y también la manufactura. Pero hay otros sectores que son intensivos en consumo. El comercio, por ejemplo, va a ser afectado también por esta bajada. Y nos van quedando los servicios, que yo espero que mantengan un cierto momentum que hemos observado y también tenga la posibilidad de empujar sobre todo el consumo de la familia. Claro, en eso quería profundizar precisamente. Ya se viene el próximo mes, la Navidad. ¿Qué está pasando con el consumo? ¿Qué podemos esperar también para los próximos meses? Se viene el verano también. Vamos a hablar también en un ratito más de algunas proyecciones también para el próximo año, pero hablemos específicamente del consumo y de qué conclusión podemos sacar de esta cifra respecto al consumo. Bueno, el consumo va a ir bajando paulatinamente, porque la variable más importante que sustenta el consumo es el ingreso disponible. El ingreso disponible es el ingreso que viene de los factores. Es lo que ganan el factor trabajo, por ejemplo, los trabajadores en el mercado. Y eso, a medida que se va estrechando la trayectoria hacia una más baja, se va observando que hay menos ingresos. Pero, adicionalmente, nosotros tenemos un problema, que el ingreso que es relevante para esto es el ingreso disponible. Y ahí fundamentalmente el ingreso que se gana menos los impuestos. Y dentro de esos impuestos tengo que nombrar el impuesto de inflación. Y con la inflación disminuye el ingreso disponible. Yo creo que una de las principales razones de que el consumo se esté ajustando tan rápido es que el ingreso disponible ha caído muy rápido por la inflación que ha sido muy alta. Claro, mencionaba usted la inflación entonces como uno de los factores principales también que empujan esta cifra. Y a nivel internacional también, ¿cuáles son los otros factores que están incidiendo actualmente en que la economía lentamente ya se vaya desacelerando y ya estemos presentando y próximos, de acuerdo a sus palabras, a un periodo quizás de recesión? Bueno, yo creo que nosotros
estamos con situaciones más delicadas que la de la economía internacional. Si bien va a haber un enfriamiento de la economía internacional, yo veo que Chile presenta una de las inflaciones más severas de la región, por ejemplo, ¿no es cierto? Y yo diría que eso es lo más complicado, porque eso nos empieza a enfrentar a un proceso de recesión que va a provocar va a provocar un problema concatenado, que es el desempleo. Entonces ya tienes una caída del ingreso disponible por el lado del mercado laboral, porque hay menos empleo, pero también por el lado de lo que explicaba recién, de una caída del ingreso disponible. Ahora, ¿qué incidencia le podemos atribuir quizás a el año pasado, en que teníamos, por ejemplo, los retiros de fondos de pensiones aún disponibles para su retiro, valga la redundancia, para su giro? Había también beneficios estatales para intentar paliar los efectos que tenían las familias, los efectos económicos que tenían las familias, por ejemplo, la pandemia, hablando, por ejemplo, del IFE, de distintos bonos que se fueron entregando también durante el año. ¿Y cuánto incide esos beneficios o esa cantidad de dinero que estaba a disposición de las personas en lo que estamos viendo hoy en día en esta desaceleración de la economía? Bueno, obviamente el año pasado, ¿no es cierto?, en el peor momento de la pandemia hubo que asistir a las familias, sobre todo a aquellas que viven de un ingreso disponible y que se quedaron sin el sustento. Pero hay que tener claro también que eso no puede ser ad infinitum, no es sostenible. Y creo que sobre todo los retiros, sumando, restando, fueron muy malos para las familias chilenas. Fueron muy malos porque provocaron inflación. Y al final es la inflación la que ha conducido este proceso y es lo que está conduciendo el proceso de ajuste también. Por lo tanto, si uno piensa que pueden haber más subsidios, tiene que estar muy consciente que por un lado le meten la plata al bolsillo a los trabajadores en un bolsillo y por otro lado se lo está sacando cuando hay más inflación. Entonces yo creo que la atención se tiene que poner en controlar la inflación para que de esa manera las familias puedan recuperarse y finalmente empezar a consumir sobre bases sostenibles. Ahora, de la inflación propiamente tal, ¿qué podemos esperar de aquí a los próximos meses, al primer trimestre quizás del próximo año, considerando que es el factor que incide más directamente en el bolsillo de los chilenos, que influye inmediatamente, hablando prácticamente, en el bolsillo de los chilenos? Sí. Bueno, hay un juego peligroso, que yo creo que no ha sido suficientemente aclarado por las autoridades. Si bien es verdad que la inflación ha bajado, y en la última medición, la inflación en términos anualizados fue 0,5%. Notoriamente más bajo que el 1% que venía marcando en promedio. Claro, pero ha acumulado de todas formas. Ha acumulado, pero yo no estoy mirando para atrás, estoy mirando para adelante. Porque eso puede ser un problema si no se comprende exactamente cuál es la causa de la baja de la inflación. Porque se tomaron las medidas, se subió la tasa de interés por parte del Banco Central, el ministro de Hacienda hizo un gran trabajo también ajustando el gasto fiscal, que es lo que provocaba esta metida en el bolsillo y la sacaba por el otro lado. Pero realmente mi experiencia de muchos años es que en las recesiones la caída de la actividad provoca una desaceleración de los precios. Entonces no hay que confundir que está mejorando la situación inflacionaria con algo que las recesiones generan naturalmente, que es menos inflación. Te voy a dar un caso concreto. El año 2011, Europa empezó a salir de la recesión, pero hubo un gran problema porque estaban atrapados, porque los precios estaban denunciando que había menos actividad. Entonces, al final, las cifras cada vez más bajas de inflación eran un problema, porque denotaban que la economía estaba atrapada en una caída de actividad. Entonces, eso es lo que no hay que confundir, porque yo he visto incluso colegas y he visto autoridades diciendo que bueno que la inflación se está derrotando. Cuidado, cuidado. Acá tenemos un proceso recesivo en camino que va a provocar la imagen de que la inflación se está derrotando. Pero falta mucho todavía. ¿Y hay algún escenario en que un escenario de quizás baja inflación o inflación menor a lo esperado o no tan alta como lo que uno cree que pueda llegar a ser, llegue a ser positiva para la economía? Tiene que completarse este ciclo, este ajuste. El ajuste va en curso y va en curso con una caída, sobre todo en el consumo, muy fuerte. Mientras no se complete ese ajuste, va a haber todavía presión inflacionaria
que provienen del desajuste que se produjo entre la oferta y la demanda de la economía. Bien concreto, el año 21, el gasto interno, que es consumo más inversión, que era la parte menor, y gasto del gobierno, subió 21%. Eso es elefantiásico. Mientras el producto de tendencia es cerca del 2%. Entonces, eso se llama desajuste de gasto. Esa brecha se ha ido cerrando, todavía no se ha completado el cierre y lamentablemente eso va a significar que el ajuste se va a completar vía caída de los gastos en consumo. ¿Y eso qué implica? Eso implica que la gente va a consumir menos y va a tener menos bienes para consumir. No es que existan los bienes, sino la gente no va a tener ingresos suficientes para poder consumir. Ahora, ¿qué podemos decir también respecto a la actividad económica de aquí al próximo año, pensando en distintos sectores? Hace algunos días hubo una reunión de diversos gremios de la economía y una de las conclusiones que se obtenía de ese encuentro es que el próximo año va a ser bueno para el turismo y bueno para la minería. Sin embargo, el resto de los sectores económicos no van a tener un escenario bien positivo, parece. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, en general los sectores, como decía hace un momento, intensivos en consumo, van a ser los que van a sufrir más. Sin embargo, hay sectores que todavía pueden flotar un poco. Turismo sin duda, sectores gastronómicos sin duda, ¿no es cierto? Pero sobre todo el ajuste que está ocurriendo en la economía es vía consumo. Por lo tanto, las familias van a tener menos posibilidad de consumir y por lo tanto vamos a tener que esperar hasta el año 24 cuando se haya completado ese ajuste para que la economía vuelva a reactivarse. Pero sobre todo la economía necesita más inversión. Si no hay inversión en la economía no va a ser posible que haya más crecimiento y por lo tanto haya más demanda de trabajo y por lo tanto haya más consumo. ¿Y en qué escenario está la inversión actualmente y qué perspectivas se ven también de aquí al mediano o largo plazo, considerando que se está discutiendo ya, por ejemplo, una reforma tributaria? Bueno, aquí voy a decir la verdad, porque he venido a Televisión Nacional por 30 años. Y mientras no haya mejores expectativas, mientras siga habiendo incertidumbre en la economía, va a ser muy difícil que haya más inversión. Entonces, las perspectivas son que por una catarsis colectiva, entendamos que este país necesita más inversión y necesita, de esa manera, producir más demanda de trabajo. Esa es la solución. Mientras no ocurra eso, va a ser muy difícil la salida. Y ahora, hablando de escenarios de posible recesión, usted mencionaba que quizás ya el próximo trimestre o este trimestre que ya estamos viviendo probablemente estemos experimentando una recesión. ¿En cuánto tiempo podemos esperar este escenario de recesión y cuánto tiempo podemos esperar también que se extienda? Técnicamente se necesitan 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Y yo creo que eso lo vamos a completar durante el primer trimestre, porque vamos a tener el último trimestre negativo y el primer trimestre del próximo año probablemente también va a ser negativo. Y eso puede durar por lo menos todo el próximo año, la mitad del próximo año, para empezar a ver que una vez que se completa el ajuste, la economía se empieza a mover en el sentido de mayor crecimiento. Pero, repito, necesitamos más inversión. Necesitamos que la inversión no esté en duda. Necesitamos que no hayan dudas respecto de la incertidumbre que produce declaraciones, le voy a llamar en general declaraciones raras. Que no, raras. Yo encuentro raro, y me van a perdonar la gente que le gusta al presidente, que el presidente vaya a hablar con los inversionistas en Asia y recita a Neruda. Me encanta Neruda, pero lo que lo quieren saber los inversionistas, cuáles son las condiciones bajo las cuales tenemos seguridad que las inversiones van a estar bien resguardadas. Pero, perdón Alejandro, aquí para poner las cosas también en contexto, es una parte de los encuentros que ha sostenido de todas formas el presidente. No, si eso lo siento como ejemplo, Marco. Claro. Lo siento como un ejemplo. Yo creo que una vez por todas, los empresarios en Chile y en el resto del mundo tienen que sentir confianza de que las cosas van a ir bien en Chile. Que no tengan ni una duda, ni una gota de incertidumbre para que eso ocurra. Bien, Alejandro Alarcón, académico de la Universidad de Chile, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Marco. Muchas Canal gracias. 24. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros vamos a la pausa. Son las 5 de la tarde con 3 minutos. Pausa, ya volvemos.